Continuando con climatización, como les dije en otra clase, vamos a ver específicamente este tema de ciclometría, pero les doy un adelanto, comentándole que es esta ciencia que estudia las propiedades del aire húmedo, o sea, la mezcla de aire seco con vapor de agua, ¿sí? Acá tenemos un par de conceptos para recordar lo que es calor sensible, calor latente, donde el calor sensible es el calor que se utiliza para variar la temperatura de una sustancia cuando se le entrega o se le extrae calor sin cambiar el estado de esa sustancia, ¿sí? En cambio, calor latente es ese calor, esa cantidad de calor que sin cambio de temperatura es necesario incorporar o extraer de una sustancia para producir el cambio de estado. ¿Mm? Fíjense ustedes que cuando el agua comienza a pasar al estado, el agua en estado líquido empieza a pasar al estado gaseoso, o sea, cuando hierve, su temperatura no varía y permanece en el punto que hemos nosotros definido en una de las escalas como 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, todo el proceso donde el agua cambia de estado no varía su temperatura, ¿sí? Bueno, son 7 básicamente las propiedades básicas del aire húmedo, ¿no? Y bueno, vamos a comentar algunas de ellas. La temperatura del bulbo seco o termómetro seco es la que indica un termómetro común. Las temperaturas de bulbo húmedo son las que se indican en un termómetro que está envuelto en un paño, en una gasa empapada con agua y expuesta a una corriente de aire. Bueno, acá les muestro un elemento, se llama ciclómetro, y tiene dos termómetros de mercurio, que utiliza mercurio para indicar la temperatura. Y el que está a la izquierda de ustedes es un termómetro de bulbo seco. Es decir, el bulbo del termómetro, acá abajo donde está el reservorio de mercurio, está en contacto directo con el ambiente, ¿sí? Y tiene una escala que va de -10 hasta 50 grados Celsius, ¿sí? En cambio, el que está a la derecha de ustedes es un termómetro idéntico al anterior, pero que en la parte inferior su bulbo está envuelto en un pequeño paño, como pueden ver, que se introduce ese paño en este pequeño tubito al cual se le carga con agua, de modo que el paño está húmedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se va a obtener? Bueno, al evaporarse el agua del paño, este paño húmedo, al evaporarse, en ese proceso va a tomar calor del ambiente. Por lo tanto, va a tomar calor del bulbo. Y su temperatura va a ser menor que la del termómetro de bulbo seco, porque va a estar extrayendo calor de este bulbo. Va a haber una situación en la cual los dos termómetros van a marcar la misma temperatura.
es el caso en que la humedad relativa ambiente sea del 100%, ya que en ese caso no se va a producir evaporación del agua del paño que envuelve a este bulbo. ¿Está bien? Ahora, lo interesante de esto, y que está en la descripción de ese parámetro, es que tiene que estar expuesto este paño a una corriente de aire intensa. Es decir, no sirve de que esté en una masa de aire quieta, porque se debe lograr la máxima quita de calor del bulbo. Y eso se logra cuando se pasa aire en forma intensa. Entonces, de esa manera, por convección, se va quitando calor y hay que lograr la máxima diferencia de temperaturas entre ambos termómetros. Por eso es que eso se puede lograr de dos maneras. La primera sería colocando un artefacto que haga pasar una corriente intensa de aire, por ejemplo, un ventilador, ¿no? Hacer pasar un ventilador con aire del ambiente. Y bueno, siempre que no haya 100% de humedad relativa en ese ambiente, vamos a lograr una diferencia de temperaturas entre ambos termómetros. ¿Sí? Y esa tiene que ser la máxima diferencia que se pueda lograr. De modo que, en este caso, para este tipo de ciclómetro, habría que colocar un ventilador que haga pasar una corriente de aire intensa por acá. La otra forma es utilizar este elemento, ¿no? Que se hace girar. Entonces, en vez de hacer pasar el aire en forma mecánica, digamos, a través del bulbo húmedo, lo que se hace es pasar el bulbo húmedo con el paño húmedo en el aire, ¿no? Se llama el ciclómetro de revoleo o algo así. No parece una palabra muy científica, pero bueno. Acá pueden observar en la parte inferior que tenemos de este lado el bulbo seco en contacto con la atmósfera y de este lado está el bulbo húmedo. Entonces se impregna con agua este pañito que tiene acá y luego se revolea y de esa manera se logra que disminuya la temperatura en este termómetro. Este termómetro también es de mercurio, se puede ver por la línea gris plateada que tiene adentro, y tiene toda su graduación. Cada uno de ellos tiene su graduación, así que de ahí es posible observar cuál es la temperatura que hay en ese momento. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo otro termómetro, y en este caso también es de mercurio, y este tiene la característica de poder determinar en cierto periodo de tiempo cuál fue la temperatura máxima registrada y cuál fue la temperatura mínima registrada. Si observan más o menos ahí, van a ver que hay un par de agujas azules, ¿no? Este es como una NU, es un termómetro NU, y ven un par de agujas azules. Bueno, esas quedan en el lugar más alto donde se registra, donde queda registrado la variación de temperatura, y por lo tanto, de esa forma se registra un periodo. ¿Cómo es el periodo ese? Bueno, apretando este botón que está acá en el centro, se logra, ¿ven? ¿Qué pasó ahí cuando apreté el botón? Las dos agujas azules fueron hasta el tope donde está el mercurio. A partir de ese momento, que tenemos que registrarlo en algún lugar, en un papelito, en el celular, donde sea, comienza la medición. Se deja quieto y luego al día siguiente, a la misma hora, por ejemplo, uno puede volver y ahí registra dónde quedó cada uno de los
de las agujas, la parte inferior de las agujitas azules, y de esa manera registra en ese periodo de tiempo, 24 horas, normalmente así se hacen las mediciones, cuál fue la marca mercurial máxima y mínima. O sea, la temperatura máxima y mínima registrada en ese lugar donde este artefacto estuvo colocado. ¿Sí? Es una cuestión mecánica, uno tiene que ir al lugar a tomar la medición, y es temperatura de bulbo seco. ¿Ok? Bien. Luego ya aparecen otros elementos, como este, que en vez de tener así como una cuestión de mercurio, que el mercurio saben que bueno, es una sustancia bastante tóxica, peligrosa. Entonces empezamos con el advenimiento de la tecnología y de la electrónica asociada. Aparecen otros artefactos como este, que toma la temperatura y humedad instantánea, ¿no? Pero a su vez también tiene un registro de máxima y mínima, apretando este botoncito a la derecha, arriba, donde queda internamente registrado la temperatura máxima y mínima en cierto periodo. Acá también entonces, mediante un botón se resetea, queda en 0, y luego al día siguiente uno puede venir y revisar cuál es la máxima, cuál es la mínima, anotarlo en otro elemento, en un papel, en el celular, donde quiera, y luego resetear de vuelta. Volver al otro día a la misma hora, y así ir viendo la variación de temperatura. Y bueno, esto lo que tiene que es de temperatura más humedad relativa ambiente. Ya es un avance. El termómetro era solo temperatura de bulbo seco. En cambio acá tenemos temperatura y humedad relativa ambiente. ¿Sí? Los sensores están acá atrás, a los costados. Y bueno, a su vez tiene la posibilidad de, mediante una conexión acá al costado, llevar una termocupla a otro lugar. Supongamos que esto lo coloquemos dentro de un ambiente, pero mediante esta termocupla podemos llevar al exterior. Y a su vez, ver cuál fue entonces la variación de la temperatura en el exterior, lo cual puede ser de mucho interés para saber relativamente cómo se comporta la envolvente arquitectónica de ese ambiente, cómo se comporta, viendo qué es lo que pasa afuera, en el exterior, y qué es lo que pasa adentro. ¿Sí? Cuando digo envolvente arquitectónica, me estoy refiriendo a techo, paredes y suelo del piso, digamos, del ambiente. A eso le llamamos envolvente arquitectónica. ¿Sí? Cómo se está comportando toda la cáscara que envuelve a ese ambiente. ¿Sí? Bueno, yendo más adelante, con más tecnología, tenemos otros aparatitos que son estos adquisidores de datos, ¿no? Que se pueden programar, ¿sí? Con unas conexiones que tienen, se pueden programar y determinar cuál va a ser el periodo que va a funcionar, e inclusive cada cuántos segundos o minutos uno quiere que tome un registro de temperatura y humedad. En este caso, este artefacto registra humedad, temperatura y también iluminación mediante ese elemento amarillo que ustedes ven ahí. Bueno, también mide intensidad lumínica. Entonces se pueden observar 3 parámetros si uno quiere. Y a su vez también tiene otro canal, como el anterior,
que puede llegar a determinar temperatura, por ejemplo, variación de temperatura en el exterior del ambiente. ¿Ven? Estos adquisidores de datos son los que utilizamos para los proyectos de investigación. Y bueno, son muy útiles, por supuesto, porque uno después baja toda la información, coloca en una planilla Excel, empieza a hacer un montón de gráficos espectaculares y dan una visión de qué es lo que ocurre, ¿sí? Acá está internamente, lleva una pila de las chatitas. Cuando voy a colocar algunas viviendas, porque hacemos estas investigaciones en viviendas de barrio, hay que explicar que no es ni una grabadora, ni una filmadora, ni nada por el estilo. Bueno, todo eso es todo otro tema para otro momento. Y finalmente les muestro de esa misma marca, Jobo, aparecen, bueno, cada vez mejores productos. Estos son los últimos que compramos en la facultad, ¿no? Que es lo mismo, también tiene para temperatura de bulbo seco, humedad relativa ambiente, iluminación, que es este elemento acá arriba, más un canal exterior que puede ser para lo que uno quiera, ¿no? Normalmente yo lo utilizo para temperatura exterior, ¿sí? Esta es la versión más moderna de este tipo de adquisidores de datos. Bueno, tienen entonces una idea de lo que es temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo de punto de rocío. Bueno, en una situación de masa de aire húmedo, la temperatura de punto de rocío es la temperatura a la que se debe descender para que se produzca la condensación de la humedad que está incorporada en la masa de aire, ¿sí? Que está contenida en la masa de aire. Eso es muy importante porque en esa envolvente arquitectónica de la cual les hablaba, si tenemos un buen clima adentro, pero si esa envolvente llega a tener temperaturas por debajo de la temperatura de rocío, entonces la humedad que está contenida en el ambiente al tocar esa pared condensa la humedad que tiene incorporada. Y entonces aparecen las paredes con agua, goteando agua, o se empañan los vidrios, por ejemplo, de la parte de adentro. Bueno, esa condensación es la que ocurre cuando las paredes, el piso, el techo, está por debajo de la temperatura de rocío. Me pasó en un departamento en el cual vivía, estaba en un primer piso y debajo habían cocheras. Lamentablemente, el piso, ¿no? El solado, el contrapiso, la carpeta, la losa de hormigón armado, no estaba, no aislaba suficientemente bien el ambiente exterior del exterior. Entonces, en invierno, cuando había una muy baja temperatura exterior, y nosotros dentro del departamento teníamos una temperatura agradable, mediante la utilización de algún calefactor, el piso estaba muy frío y estaba por debajo de la temperatura de rocío. De modo que la humedad que podíamos tener en el ambiente, cuando tocaba el piso, condensaba. Así que se imaginan que teníamos el piso mojado, ¿no? Y a veces ustedes mismos, bueno, ahora no están viniendo a la facultad, pero en invierno a veces, cuando de un día para otro se eleva mucho la temperatura ambiente en el exterior, se puede observar que el piso de algunos sectores externos de la facultad permanece durante el día así mojados. Bueno, porque justamente el piso todavía conserva una temperatura muy baja, que está por debajo del punto de rocío, entonces la masa de aire húmedo, más cálida que está
por encima, al tocar el piso, condensa el agua que está contenida, ¿no? Bien. Bueno, después se menciona la depresión de termómetro húmedo, diferencia ciclométrica. Bueno, la diferencia de temperatura entre estos dos termómetros, siempre la de temperatura. Siempre que no haya un 100% de humedad relativa ambiente, va a haber una diferencia de temperatura entre ambos termómetros, una marcación diferente, y va a ser siempre menor la temperatura del bulbo húmedo. Bien, luego está la temperatura absoluta, que es la referencia al peso de vapor de agua por unidad de volumen de aire, se mide en gramos por metro cúbico. Otro parámetro es la humedad específica, que es cantidad de vapor de agua por unidad de peso del aire. Seco se mide en gramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. La humedad relativa ambiente, que en realidad es la relación entre la presión de vapor de agua existente en la mezcla y la presión de vapor de agua en el estado de saturación, ¿sí? A la misma temperatura. Eso es en realidad lo que nosotros llamamos humedad relativa ambiente, ¿no? Pero con un error muy pequeño puede ser considerado el porcentaje de saturación en el aire, ¿no? Pero en realidad lo que se está midiendo ahí es presión de vapor de agua, en realidad, ¿no? Y no es el porcentaje de saturación de agua, ¿no? Aquí hay algo interesante, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje, digamos, de saturación de aire que tiene un aire húmedo cuando está al 100%, cuando decimos que está saturado? ¿Qué porcentaje es el que tiene de agua ese aire, ¿no? Cuando ya está al 100% decimos lo que mata es la humedad, no damos más, increíble la humedad que hay, mirá cómo transpiro y no se evapora nada, estoy mojado todo el día, las paredes están chorreando de agua. Bueno, ¿cuál se imagina usted que es ese porcentaje de agua en aire que es el máximo que acepta el aire húmedo? ¿Tienen alguna idea cuál es el porcentaje de agua que tiene cuando decimos que está el 100% de humedad relativa ambiente? ¿Nada? Cric, 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 cric. ¿Nadie se anima? Bueno, es el 3%. O sea, imagínense con qué poca cantidad de agua en el aire ya nos sentimos fatal. Nos sentimos así, que hay una humedad terrible, con el 3%. Bueno, detalles para tener en cuenta. Bueno, el volumen específico es la recíproca de la densidad, metros cúbicos por kilogramo de aire seco, y después la entropía, que es la cantidad total de calor de la mezcla de aire seco y vapor de agua, en kilocalorías por kilogramo. Bien, todas estas propiedades se lograron graficar, los trabajó básicamente Carrier, ¿no? Y para una presión atmosférica definida, por eso ahí dice presión para 760 milímetros de columna de agua, 1013,25 hectopascales. Para esa presión se define este diagrama ciclométrico, ¿sí? Este diagrama ciclométrico. Esto entonces va cambiando en función de la presión atmosférica, ¿no? Y acá, bueno, algunos de ustedes ya habrán visto esto en termodinámica entonces.
aparecen esas diagramados, dibujados, diagramados, cada una de estas características del aire, estas propiedades del aire húmedo, ¿sí? Entonces, la temperatura de bulbo seco se extiende horizontalmente en esta parte inferior, ¿sí? Menos 10 grados Celsius, menos 5, 0, 5, 10, 15 y así vamos hasta 40, 45 grados Celsius. Las temperaturas de bulbo húmedo se leen sobre esta curva superior, ¿sí? Acá en esta curva superior. Acá se va leyendo, ¿no? Las humedades relativa ambiente están definidas por estas curvas que vienen por debajo y son no paralelas, pero van separadas respecto a esa curva que recién acabo de comentarles, sobre la cual se mide la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Entonces, todas estas curvas indican la humedad relativa ambiente. Fíjense ustedes que las temperaturas de bulbo seco con las temperaturas de bulbo húmedo coinciden en esta curva, ¿sí? En esta curva. Porque las temperaturas de bulbo húmedo siguen estas rectas inclinadas, ¿sí? Estas rectas inclinadas, como esta que ven acá, esta flecha, esas nos dirigimos hacia esa curva con esta recta inclinada y ahí es donde obtenemos la temperatura de bulbo húmedo. Es decir, que para este punto negro, ¿no? Para este punto negro, que está marcado acá en la diapositiva, la temperatura de bulbo seco se obtiene desde ese punto con una vertical hacia la línea inferior del diagrama. Ahí donde dice BS, la temperatura de bulbo seco, bueno, ahí se marca la temperatura con respecto a ese punto dentro del diagrama ciclométrico. En cambio, la temperatura de bulbo húmedo se obtiene con esa recta inclinada que va hacia arriba a la izquierda, directamente hasta esa curvatura, ¿no? Cuando estamos en ese punto sobre esa curvatura, bueno, entonces coincide la temperatura de bulbo seco con la temperatura de bulbo húmedo, que, como les comenté anteriormente, ocurre cuando la humedad relativa ambiente es del 100%. Es decir, que esa curva superior, como está funcionando el mouse, esa curva superior, es la que representa la curva del 100% de humedad relativa y por eso se le llama curva de saturación. La temperatura de punto de rocío se obtiene desde el punto en cuestión de la masa de aire húmedo, que es ese punto negro grande que observan ahí, horizontalmente hacia la izquierda, ¿sí? Ahí es donde, tocando la curva de saturación, obtenemos para esa condición de masa del punto negro, ¿cuál sería la temperatura a la que debería descender una superficie, un objeto,
para que el aire, para que la humedad, el agua contenida en el aire, se condense. Entonces, para ese punto, bajando, corriéndonos hacia la izquierda y tocando la curva de saturación de 100% humedad relativa, obtenemos ahí, en ese punto, cuál va a ser la temperatura a la cual condensaría la humedad, el agua contenida en el aire húmedo. De ahí para abajo, por supuesto. Esa es, a partir de esa temperatura y hacia abajo, todas las temperaturas van a producir que al tener contacto el aire húmedo, se condense el agua que está ahí. ¿Correcto? Bueno, la humedad relativa se obtiene acá con la curva esta. Ahí me apareció mi mouse de vuelta. Bueno, entonces venimos de este punto hacia la izquierda acá, tic, y acá tocamos la temperatura de punto de rocío. ¿Sí? Bien, hacia la derecha, desde el mismo punto y sobre la vertical, tenemos las humedades específicas. ¿Sí? Y la entalpía se mide por estas reglas inclinadas que tenemos a la izquierda del diagrama, arriba a la izquierda del diagrama. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver bien en una clase específica para esto. Bien. A partir de esas propiedades del aire y teniendo en cuenta cuáles son las propiedades que más influencia tienen sobre el cuerpo humano, se trabaja sobre lo que es humedad relativa ambiente y temperatura de bulbo seco. De modo que para el tratamiento de la atmósfera interior de los ambientes se trabaja con gráficos, ábacos de confort, ¿no? Que se fueron formando en función de investigaciones, en función de muchas encuestas, ¿no? Y acá tienen una que produce, bueno, una de las empresas, ¿no? El Shepard es el autor de este trabajo, donde pueden observar que unas curvas inclinadas que ascienden hacia la derecha del gráfico, y son las humedades relativas ambiente. Y abajo tenemos la temperatura de bulbo seco, y a la izquierda, en este eje, tenemos la temperatura de bulbo húmedo. Tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit. Como les decía, para una misma situación puede haber personas que se sientan más confortables y otras menos confortables. Depende de cuestiones personales, individuales, ¿sí? Pero, como pueden observar, hay un registro de un mayor porcentaje de personas que se encuentran confortables. Y de este gráfico se desprenden unas zonas que podríamos decir dentro de la cual, dentro de esta zona, aparecen los entornos donde, bueno, aproximadamente más del 50% de las personas declaran que se sienten confortables. ¿Sí? Bien, aparecen acá dos rectángulos, bueno, no son rectángulos, dos
zonas. Una es esta, que viene desde acá hasta acá, ¿no? Que es la zona que abarcan las mediciones en la época invernal. Y luego hay otra zona que va desde esta línea hasta acá, que sería la zona de cuestionarios hechos en la zona en la época estival o en el verano. Y observen ustedes que hay un desfasaje, ¿no? En cuanto a lo que es las temperaturas que se medirían acá, donde estas dos zonas se desplazan hacia menores temperaturas en invierno y mayores temperaturas en verano. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que les comentaba de la adaptabilidad del cuerpo en las estaciones, afortunadamente, ¿no? Es decir, que nos sentimos confortables en invierno con temperaturas menores, con las cuales nos sentiríamos confortables en verano, ¿sí? Bueno, y aparece acá un solapamiento entre esas dos áreas, que es esto que se denomina acá zona central, en las cuales coinciden un porcentaje interesante, mayor del 50% de las personas que se sienten con esta situación de temperatura y humedad relativa confortables tanto en invierno como en verano. Bueno, entonces vemos que normalmente las humedades relativas con que las personas se sienten confortables andan entre el 30% y el 70% de humedad relativa. Y luego las temperaturas van variando, ¿no? Y en invierno, fíjense, en invierno acá esta punta nos está hablando de prácticamente en temperatura de bulbo seco, que es el que más manejamos. Es decir, normalmente la radio nos da una información de cuál es la temperatura actual en tal localidad y está hablando de temperatura de bulbo seco, no temperatura de bulbo húmedo. Y este punto acá estaría hablando de más o menos 18 grados Celsius, a partir del cual nos podemos llegar a sentir confortables. Y cuando digo confortables, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que está vestida, no desnuda, y que está vestida con cierta ropa, es decir, con, por ejemplo, camisa de manga corta, pantalones largos, y hasta ahí, ¿no? Porque si no, ese es el parámetro por el cual se mide cuál es el confort, ¿no? Porque si no, obviamente, puede hacer 10 grados, pero yo salgo con una camiseta, con una camisa, con un pullover, con una campera arriba, con gorro, pantalones, botas, media, calzoncillo largo, y me dicen, sí, yo estoy confortable, pero fenómeno. Y no es eso, entonces ahí es donde se pone un mismo nivel de vestimenta, que es camisa o blusa, en el caso de las mujeres, manga corta y pantalones largos, ¿no? Y es interesante esto porque tiene mucho que ver la ropa, en realidad tiene mucho que ver y por eso inclusive se toma una medida de la vestimenta, una unidad de medida de la vestimenta que se llama CLO, CLO, que viene de closet en inglés, para saber cómo está vestida esa persona a la cual se le está haciendo una encuesta, por ejemplo. O en un congreso había un expositor inglés que había hecho una serie de estadísticas y cuestionarios en Asia Menor, ahí en la zona en Arabia, por ahí, y se fue a edificios gubernamentales, y por una cuestión cultural había personas que estaban vestidas con turbantes y con toda una ropa de pies a cabeza, manga larga,
y que a él personalmente, que iba con bermudas, sandalias, manga corta, por supuesto, me parecía que esa persona debería estar sufriendo adentro de todo ese atuendo. Sin embargo, esa persona declaraba que se sentía confortable. No había acondicionador de aire en ese lugar, no había ventilador de techo y había una corriente que circulaba. Bueno, aparentemente, bueno, culturalmente las personas se van adaptando, pero además ese tipo de vestimenta, ¿no? Esa tela, en realidad va generando aparentemente cierto tipo de clima interior entre la tela y el cuerpo humano y va generando cierto confort para la persona, ¿sí? Pero bueno, entonces es interesante el hecho de cómo uno tiene que estar vestido para entrar dentro de esta estadística y decir de que, bueno, sí, hay un alto porcentaje de personas que se sienten confortables, ¿sí? Otro que estudió todo el tema de confort es Givoni, y generó este diagrama bioambiental donde, bueno, en realidad trata mucho de tratar de encontrar elementos no mecánicos, es decir, sin gasto de energía extra, para poder tratar de, de que sean confortables los ambientes, ¿sí? Entonces, en este diagrama ciclométrico, genera estas dos zonas, como pueden ver, estas dos zonas donde dentro de ella los puntos que aparecen de combinación de las propiedades del aire llevarían al confort higrotérmico. Acá estoy metiendo por primera vez esta palabra, higrotérmico, que tiene que ver con una combinación de dos parámetros, temperatura de bulbo seco y humedad relativa ambiente. Esa situación es la que denominamos normalmente higrotérmico, ¿sí? Entonces el confort higrotérmico se lograría acá en esta zona 1 en invierno. Y en el verano el cuerpo humano se adapta y amplía esta zona a la zona 2, incluyendo la zona 2 también, ¿sí? Y luego, fuera de esta zona de confort, aparecen situaciones en las cuales, sin la utilización de refrigeración mecánica, podríamos ayudar al confort. Por ejemplo, si se eleva la temperatura un poco más allá de la zona de confort y con una humedad relativa más elevada, que sería acá esta zona 3, con una adecuada ventilación cruzada en el ambiente, podríamos lograr confort. Es decir, hay veces que uno está en la vivienda de ustedes, y no es necesario encender el acondicionador de aire. A veces que con un simple ventilador que esté moviendo el aire, y por el tema de la evapotranspiración, por ese mecanismo, el cuerpo humano puede llegar a sentirse más confortable, sin necesidad de encender un equipo de aire acondicionado, ¿no? Y ni les cuento si, bueno, si hay viento y puede pasar viento del exterior, bueno, eso ayuda, sí, del exterior, eso puede ayudarnos también sin gastar energía siquiera. Luego ya aparecen otras situaciones de mayor calor todavía, como la situación acá 4, donde ya habría que utilizar otros conocimientos, como hacer ventilación selectiva, es decir, que durante cierta parte del día
se produzca una ventilación del ambiente, pero luego en otras partes del día no hacerlo. Por ejemplo, no abrir las ventanas al mediodía ni a la siesta, solamente hacerlo en los momentos de menor temperatura exterior del día, ¿sí? Y luego aparecen otros elementos como enfriamiento evaporativo acá, que es algo más específico, por ahora no lo vamos a comentar, solamente lo menciono. Realizar humidificación en el caso de humedades relativas muy bajas, ¿no? Porque si el aire está muy seco nos puede llegar a provocar incomodidad en las vías aéreas superiores, sequedad en los ojos, en la nariz, en la garganta, ¿no? Entonces ahí habría que humidificar el aire, ¿no? Situación que se suele dar normalmente en el verano cuando calentamos el ambiente y entonces ese aire se vuelve como una esponja y toma humedad de todos los elementos. Nosotros somos elementos húmedos, entonces nos quita humedad a nosotros también, y eso puede provocar ciertos malestares, ¿no? Y acá cuando la temperatura es menor que la de confort, bueno, se puede utilizar, por ejemplo, sistemas solares pasivos, energía solar gratis, que es gratis, ¿no? Pero bueno, depende de las condiciones y ver cómo se puede realizar eso.